Muy buenas noches, yo soy Alejandro y me acompaña esta noche mis compañeros Buenas noches, yo soy Omar. Buenas noches, Felipe. y vamos a hablar en esta ocasión sobre el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, específicamente en el capítulo 8. Para comenzar vamos a hablar sobre nuestro protagonista de la historia, que es Salman Khan. Bueno, Khan nació en Nueva Orleans, era de padres originarios de la India y de Bangladesh. Creció sin la figura paterna porque el papá falleció pues cuando era muy pequeño y fue criado por la mamá, una madre trabajadora que trabajaba en supermercados y en hospitales y vivían pues solo con lo justo del día a día. Y también para complementarle un poquito a mi compañero Felipe, en la India pues tienen la cultura de inculcar mucho en la educación básica a los niños. Así pues se viva con lo básico, inculcar siempre esa cultura de la educación y para que más adelante, en un futuro, tengan una buena vida digna. Por lo cual esta es una gran habilidad, la que obtuvo nuestro creador de la plataforma Khan Academic. Khan Academic es una plataforma estudiantil para todo el mundo, totalmente gratis. Pero para comprender esto, vamos a hablar sobre su inicio. Gracias a esa cultura que su familia le inculcó, Khan era un niño que era bastante estudioso, un niño muy aplicado, un niño que se interesaba mucho por agregar nuevos conocimientos a su mente. Tanto así que él se graduó de las mejores universidades, de las carreras que le respaldaron un futuro millonario, pero su enfoque era uno, que era revolucionar la enseñanza. Y todo empezó cuando recibió pues como la visita de su prima Nadia, que estaba pues como mal en matemáticas, en álgebra, y él como que sintió pues como Es de donde ayudarle, darle ese clases. don de ayudarle, de darle clases, de como inspirarla. Él no tenía Eh, ningún problema alguno con enseñarle, ya que pues él en ese momento estaba trabajando en fondo de inversión, un fondo de inversión. Entonces, él por las noches decidió como por llamada enseñarle, explicarle exactamente lo que son los temas. o sea, sí, como que le empezó a ir bien en las Le empezó a ir clases, bien a entonces como Nadia, que sí. ujú, empezaron pues como a llegarle más primos, más familiares cercanos y él pues lo hacía pues con todo el amor, todas las noches, por teléfono les explicaba pues como en los temas que estaban fallando. Pues gracias a que él tenía como ese don de enseñanza, los chicos, los sobrinos, los primos le entendían muy bien a Khan y a cada uno les empezaba pues a ir bien en sus materias. O sea, eso fueron como 2 años de clases más o menos. En el 2006 era cuando ya tenía esas 10 o 15 personas recibiendo clases Ujú. de él. También en ese 2006 fue como cuando él comenzó a desarrollar lo que es una plataforma, un software, para medir como sus capacidades, su aprendizaje, si están evolucionando o no. Y ellos mismos lo utilizaban como para que se midieran, si Era el están, progreso. están Ujú. entendiendo. Ya Entonces, también fue que un amigo también le sugirió subir videos. así es, subió, como surgió la idea de subir videos a YouTube. Eso, aunque Khan estaba como reacio a subirlos, pues porque decía que en ese tiempo YouTube servía solamente para subir como videos de gatitos, no videos así. Como que no era como una plataforma Como, para que alguien se como que sentara nadie lo iba a a ver, algo así. videos de cualquier cosa y que no iba a tener como un interés de la audiencia. Pues, él trabaja en un fondo de inversión y este fondo pues tomó la decisión como de trasladar la sede a Valley y vio que su proyecto ya estaba cogiendo pues como más Tenía más fuerza. eso. Gracias a los Ajá. videos que él estaba realizando, estaban aprendiendo y estaban mejorando en sus escuelas. También pues muy buenos comentarios en YouTube de que pues los papás, alumnos que les empezaba a ir muy bien en todas las materias, que siguiera haciendo estos videos y ahí fue cuando él pensó como en mejorar todo este tema de la Khan Academy. Y poco a poco él estaba como buscando, tocando puertas para que lo apoyaran con ese proyecto. Él estaba buscando donaciones de filántropos, los cuales tuvieran como en cuenta esto, que no era una empresa, no era una compañía a la cual quería lucrarse, solamente quería como aportar ese granito al mundo. Él no se desenganchó jamás de ese proyecto, él Ujú. lo estuvo Siguió trabajando buscando mucha ahí. gente con quien trabajar, con quien Ujú. asociarse, porque mantener esto era una empresa fuera de lucro, era súper complicado. Costaba pues, todo era un desarrollo y todo necesitaba dinero. Y Más en la ciudad complemen- en la cual estaban viviendo ellos, que era Silicon Valley, una de las ciudades más caras también para vivir. Ujú. Complementándole pues un poquito que lo que decía por allá Alejo, él mantenía pues muy contento en su trabajo, pero al ver que dando estas clases con la recompensa psicológica era mucho mejor para él, se sentía mucho mejor dar estas clases que estar trabajando. Sí, por eso en el 2008 pues como que él se dio cuenta que su plataforma ya estaba llegando pues como Más a más audiencia. público, a más audiencia, a más países. Tomó la decisión pues como dedicarse
el de 100% al proyecto. era una persona que no tenía con qué mantener eso. Entonces, su esposa y él decidieron como utilizar los ahorros que tenían para comprar una casa, para mantener este proyecto, con esperanzados como que algún filántropo les donara Les como tal. donara. Eh, Decidieron hacerlo, Aunque, arriesgaron. pues ahí Alejo, con sus buenos comentarios, pues le llegaban donaciones de 10 20 dólares, pero pues ninguna donación significativa que los Su ayudara máximo en este fue como emprendimiento. 100, como Sí, $100. como mucho eran $100 lo que Ujú. recibían, hasta que un día pues llegó un correo, una admiradora que le decía como, admiro mucho lo que haces, quisiera hablar contigo. Esta admiradora era Ann Doerr, la esposa de John Doerr, pues un magnate estadounidense. Luego, después de que le donó $10,000, ella como le dijo, quiero reunirme contigo, quiero conocer más sobre esta plataforma, quiero saber cómo lo manejas, cómo sobrevives ¿Cómo de él. funciona? Ella estaba pues como impactada como lo revolucionario que era. Así es. Entonces en esta reunión como que le contó cuáles eran sus intereses, qué quería llegar con esta plataforma, qué quería A- lograr. Como impactar, a quien quería impactar, como cambiar el mundo, por así decirlo. Pero la pregunta Sí, de que ella era. fue como, ¿cómo te mantienes? O sea, es una plataforma que necesita muchos recursos, tanto personal como dinero. Ahí fue cuando le explicó que él estaba utilizando los ahorros que tenían para su casa. También había llegado su bebé. Es correcto. Entonces, Y era un algo punto, un complicado. punto importante que para complementarle a Alejo, después de estar pues viviendo 9 meses de sus ahorros, él empezó, ya dijo, no, esto no va a funcionar, esto se va a hundir. Entonces, Actualizar su hoja de tuve que vida. actualizar la hoja de vida para otra vez Ajá, empezar a trabajar en un banco o algo así de finanzas, pues Una presión muy grande. Él quería seguirlo construyendo, pero no podía. Entonces él ya estaba como desesperado, quería buscar un trabajo porque ya tenía muchas responsabilidades. sí. Y Veía su como que esposa estaba estaba como cargándose todo. entonces la noticia al llegar a su casa fue un correo de Anne, la cual dijo como, tienes que mantenerte. Esta labor que estás haciendo es muy hermosa y quiero Ujú. apoyarte. Entonces le donó $100,000 más. Eso lo motivó un poco más. Entonces Eso. yo como enfocado, así fue llegando un poquito más lejos. Anne ha sido una de las personas que en este proyecto, en este camino de lo que es Clan Academy, fue muy importante. Ella también le dio la noticia de que en una reunión Bill Gates estuvo hablando sobre esta plataforma. Él no se lo podía creer. Para ese entonces él ya había renunciado a lo que era su trabajo anterior de banquero. Él estaba en una escuela de verano y allí fue donde le dio la noticia. En esta escuela de verano él estaba dando como clases sobre lo que eran las clases al revés, dando como, él estaba pues viendo el funcionamiento de su modelo de la escuela al revés, que era que el profesor estuviera en la clase resolviendo dudas y el alumno en la casa por las tardes o cuando tuviera tiempo pues desde su casa viera las clases grabadas con todos los conceptos y ya pues en el aula llegar con el profesor para aclarar dudas o llevar un seguimiento más pues de lo que cada alumno necesitaba. entonces de recibir esa noticia cuando él estaba en plena clase fue como muy impresionante, como muy impactante. El saber que un magnate como lo es Bill Gates está hablando sobre su plataforma, hablando sobre que su propio hijo está utilizando esa plataforma, está consumiendo los videos, se los está disfrutando, Devorando, está decía. aprendiendo Ujú. bastante con lo que son esos videos. Entonces él decía como, pero es que esos videos yo los comencé haciendo por mi prima, para Nadia, no como para Bill Gates. Incluso Bill Gates decía que, pues contaba pues en la conferencia que Khan había renunciado pues como a su trabajo de banquero O sea, estaba contando su para, historia. para mejorar la calidad en la educación. Y esto pues lo que decía Leo, que decía que su hijo se estaba devorando pues como todos los videos de Khan y estaba como pasando todas las asignaturas. Entonces, para Khan esto fue pues como algo muy impresionante, que alguien Y tan muy grande lo gratificante. elogiara así. Ujú, lo Sí, elogiara era muy así. gratificante para Khan ver que sus proyectos estaban dando frutos. O sea, como de no tener nada, de esperar 9 meses y que estaba súper desesperado porque no estaba funcionando, a que Bill Gates esté hablando sobre esa plataforma, ya es Sí, avanzar bastante, o sea, ya se visualizó mucho más allá, ya se estaba expandiendo demasiado. y lo invitó pues como a una reunión, a que le contara más de cerca todo esto, como todo el proyecto y todo lo que estaba pues alcanzando Khan con sus videos. O sea, Bill Gates quedó asombrado con el trabajo que él hizo después de que Khan le contó sobre sus aspiraciones, a dónde quiere llegar. Él como que lo pensó, lo tuvo en cuenta y dijo,
Eso es algo en lo cual vale la pena invertir. Y la inversión que hizo fue de 1,5 millones. Después de este tiempo, a los días, Google Ya también hizo decidió esas Google. donaciones y fueron 2 millones de dólares, los cuales recaudó también esta plataforma. Ya era un montón de estudiantes los cuales reunían esta plataforma. Ya se está expandiendo bastante. Acá entra Carlos Slim, que era un empresario de México, el cual le propuso a Khan traducir todas las clases, que se expandiera más, que llegara más público, más audiencia, que no solamente fueran clases en inglés, sino también en español. Así fueron llegando a muchos más países, a muchos más idiomas y llegando a mucha más gente. Las cifras son enormes. Llegan Y, de- hasta 180 millones de usuarios en el mundo, Ujú. 10 millones de y, usuarios mensuales. Y ver con lo que empezó. y después de esto, pues como de esta reunión, de esta asociación, en el 2013 lanzaron la plataforma de Khan Academic en español. Esa es una plataforma que no tiene ninguna publicidad. Eso era lo que les estaba enfocado, que no recibiera ningún dinero de alguna empresa porque pusieras alguna publicidad. No, él estaba enfocado en la enseñanza y solamente en la enseñanza, en que cada uno entendiera el tema al 100%, porque no le interesaba como que aprendieran el 30 o 40% que normalmente un estudiante aprende en un colegio. Aprendía. Ujú. En un colegio es muy conformista, que si pasas como la mitad de la materia, ya con eso la pasas. En Khan Academy no es así. Acá cada estudiante tiene que aprender al 100. La crítica que él hacía pues como al método prusiano, que desde años atrás todos se sentaban pues como en un aula y aprender de todo. Al frente de un profesor que les Ujú. enseñaba el mismo tema a 40 estudiantes, si unos aprendían y otros no, pues como que ese Daba estudiante lo mismo. estaba, esa Ujú. plataforma lo que Sí, sabe eso, como enfocarte quiénes van bien, quiénes van mal, en dónde te tienes que apoyar más, en dónde te tienes que enfocar, a quién le tienes que enseñar como tal, un poco más a reforzar. vean a veces en esas desigualdades donde uno va más adelante que el otro, más atrasado, los ritmos pues de aprendizaje son muy distintos de cada persona y esto lleva a que muchas personas pues perdieran el año, terminaran repitiéndolo y con el modelo de la Khan Academy pues las cosas cambiaron un poco. En los colegios de los ricos habían como unas cifras que donde empezaban a probar pues este modelo de la Khan Academy donde pasaban en álgebra a probar de un 91% a un 96% del total de los alumnos y ya pues en condiciones de colegios más pobres, comunidades más marginadas, pasaban de un 10% a un 40% en ganar pues las materias. O sea, con esa plataforma como que se eliminaban las lagunas de aprendizaje, ya que cada uno podía repetir un video, cada uno iba a su tiempo, cada uno tenía un ritmo para aprender. Con esta plataforma todo era mucho más sencillo en cuanto a que tú aprendías según lo que tú ves. Si soy malo quedado con este tema, lo puedo repetir. Tengo ejercicios también para realizar como ese examen, autoexamen, si estoy aprendiendo. Y que era lo bueno Comparar, también de la Khan Academy, pues que para el video lo podían adelantar, lo podían atrasar, podían pausar, podían volver a repetir, podían hacer muchas cosas, pues que en la presencialidad muchas veces el profesor va a su ritmo y tiene que terminar un plan de trabajo, de área, de lo que se ve en un grado y pues no tienen tiempo de ponerse a esperar a los compañeros que están un poco más atrasados. La correcto. pregunta era como, ¿se van a acabar entonces los maestros? No, para Khan eso solamente es una herramienta, ya que el maestro es quien tiene que estar con el alumno, enfocándolo, animándolo a que avance en su aprendizaje. Siento que él la entrevista criticaba pues como las vacaciones de verano, como que todo tenía que ser con este método. Y creo pues que ahí no estoy como muy de acuerdo con él porque creo que O sea, está más enfocado como a niños y creo que los niños necesitan pues como descansar, no todo puede ser estudios o estar pegados escuela, a una casa y nada más plataforma. estudio, o Ujú. sea, no es como, por ejemplo, uno en el trabajo va a trabajar en una jornada laboral de 8 horas. Uno no quisiera trabajar las 24 horas. Entonces pasamos esto a los niños. Un niño no quiere ir a estudiar las 8 horas para luego pasar las 8 horas en la noche siguiendo estudiando. En Es pocas correcto y palabras, creo pasar que los 365 días del año en una clase viendo a un profesor, viendo estudiando lo mismo. Es No, que quizá lo que él quería no era sería muy productivo. no tanto renunciar a las vacaciones, sino más bien a consumir contenido de calidad, del cual no sea siempre Ujú. como las estupideces que muchas veces suben en internet, que sea más bien informativo, que sean como cuando él era un niño, de que siempre estaba buscando nuevos conocimientos, de salir adelante pues por sus propios medios, porque él aprendió prácticamente solo muchos de sus temas.
Entonces es entender que no todos los niños son iguales, de que cada uno piensa diferente. Siento que debemos tener pues como horarios y no todo tiene que ser como 24/7, estando pues como estudie, estudie, estudie. Y también pues apoyándonos en las ideas, Salman Khan pues, le comentaba en la entrevista a este personaje que la entrevista fue en el 2014, que más o menos para el 2025 pues cada uno de los estudiantes y cada una de las personas pues en el mundo iba a tener acceso a un computador, acceso a internet. Pero una Pero evolución mucho más rápida en cuanto a la tecnología, como que en cada uno de los lugares iba a tener una conexión para que cualquiera se pudiera conectar a esas clases. Pero es muy complicado, si lo vemos en la actualidad, Colombia tiene lugares en los cuales ni internet existe. O sea, no hay forma de que cada uno de estos niños aprenda algo cuando no hay los recursos. eso, si vemos ahora pues a 2025 y no nos vamos muy lejos. En la pandemia pues recordamos noticias muy mediáticas que una niña que le tocaba subirse a un árbol para poder ver sus clases, que el celular cogiera señal de sus papás para poder ver las clases virtuales del colegio. Entonces pues no estamos tan cerca de esa realidad que decía acá. No tenemos esa conectividad tan asertiva como él lo quería para un 2025. Aún creo que nos falta mucho trabajo en cuanto a que cada rincón de Colombia se llene de conectividad, de muchos recursos para que todos trabajen de la misma forma. Tecnológicos. Ujú. Y siento pues como que la educación, o hablamos por Colombia, todavía se evalúa mucho en exámenes, pues como en que si aprendió, en repetir las cosas, sino pues como lo que Khan promueve O pues hacer esta con el revolución, proyecto. Ujú. dar esta revolución Así, de que pues esas clases cambien, más el computador, el internet. es También hay una correcto. inequidad en cuanto a las clases, pues porque muchos de los niños no tienen, como digo, los recursos, tienen que llegar a su casa, no solamente a estudiar como otros, sino que Ujú. tienen que llegar y colaborar como en el aseo, Labores. de comer, en Ujú. ir a trabajar. O sea, Todos, es salir del casi colegio. De pronto muchos niños van al colegio también por su única comida en el día y así van es, a casa ¿a qué? A trabajar. Entonces a no tienen trabajar. espacio Sí, para el porque estudio. casi pues un gran porcentaje vive en la zona rural y tiene que llegar pues como a ayudarle al papá o a la mamá con las cosas de la finca y de todo, o sea, no tienen ni tiempo, no tienen servicio, no tienen nada como para ver videos en internet. Entonces se complica un poco más como todo proyecto pues de CAM, que pensaba Sí, que iba a ser el 2025. Algo sí, de lo que también se aunque hablaba era como de las clases multiedades. A él no le gusta como tal el que abarquen solamente esos de niños de 12 años, niños de 18 años, no. Él quiere como que se compartan las edades. ¿Por qué? Porque él tenía una hermana que era 3 años mayor a él y para él era una ahora, Su inspiración. su inspiración inspiración. en Ujú. cuanto a su aprendizaje. Él aprendió bastante de su hermana, ya que su hermana era una gran estudiante, era muy aplicada y él A su hermana. tomó de referencia a su hermana. Ujú. Entonces, obviamente, su entorno, el cual era como de gente tan aplicada, de que los padres de sus amigos eran doctores, ingenieros, lo motivaron mucho a él en cuanto a su estudio, pero no todos tienen como esa misma virtud. Entonces, Claro. las edades en cuanto a los grados es como apoyarse de los que tienen más experiencia gracias a su edad para que le enseñen a los más pequeños. Ellos van a aprender bastante de las personas mayores. Y él nos decía pues que estos, los compañeritos mayores, los niños mayores, también se formaban en grandes líderes cuando le empezaban a explicar pues a sus compañeros menores. Y los menores pues muchas veces al profesor no le entendían y pues con un compañero de 1 o 2 añitos mayores que ellos le entendían más fácil que al mismo profesor. También se hablaba como el tema de el boom de la educación. Gracias a la plataforma iniciaron otras plataformas también, o se Sí, como basaron mucho de ella, tanto colegios como universidades, las cuales están utilizando como de referencia esa plataforma, pero cobrando la educación. En La cambio, plataforma de Khan, él es mucho más completa que otras que están pagas. Él solamente decide utilizar esa plataforma en pro de todo el mundo. Hay algunas otras plataformas como las institucionales, las cuales te las brindan si estás estudiando en esa universidad, te las brindan si tienes con qué pagar. si pagas una mensualidad. Ujú. Así es. Y y Khan acá decía estando, pues que la Khan Academy él quería que siempre fuera gratuita, pues porque era un sí, proyecto altruista, que nunca, pues ellos nunca se han beneficiado de anuncios o cosas así, siempre han sido es pues de las correcto. donaciones de los grandes empresarios de Estados Unidos, de más que todo Silicon Valley. Y últimamente también han recibido donaciones de Brasil, de México, de algunos otros países. Para terminar, Así fue es. como una pregunta que es,
se puede replicar lo de Silicon Valley. ¿A qué se referían con esto? A que esta plataforma podría tener el mismo impacto si hubiera sido en Bogotá, hubiera sido acá en Manizales, podría tener ese mismo Ujú. impacto. No creo. ¿Por qué? Porque Silicon Valley es una ciudad la cual está llena de personas que no le tienen miedo al riesgo, a cambiar de ambiente, a cambiar de, Que o se más bien salir arriesgan, de su zona de confort. Ellos son sí, personas que se arriesgan a invertir cuando ven algo que los motiva, que los apasiona, que creen que sí, tiene futuro. y que si fracasan no lo ven como algo malo, sino como un aprendizaje, Exactamente. como lo vuelvo a intentar, pero no voy a volver a cometer los mismos errores. Entonces genera pues como un ciclo muy positivo acá. Entonces, para concluir, es como Khan, una persona que nació con una educación gracias a su familia, a su cultura, que quiso colocar su mentalidad en un enfoque muy distinto a los que normalmente tiene la gente, como de llenarse el bolsillo de billetes, ¿no? Él quiso más Ujú. bien mirar más allá, Como colocar crear algo un grano de arena al bienestar del mundo, de la sociedad. Y ser esta persona altruista, pues que impacta muchísimo a la sociedad. Antes, pues la educación no era tan, ¿cómo le decimos? Solo tenían la primaria o la secundaria, ya llegan hasta estudios superiores, doctorados. Entonces, esto también le ha ayudado muchísimo a él a obtener pues recompensas que él decía que le importaban más las recompensas psicológicas, ese don de servir que lo material, el dinero. y que pues como que la creatividad y la empatía que él tenía pueden ser como más transformadoras a cualquier invento pues O sea, que cambiarle el uno... chip a las personas, Sí, de eso, que que no cambie el todo chip de las debe ser personas. como yo tengo que ganar billete, yo quiero ser grande y comprar lo que quiera. No, hay muchas personas con billete que realmente no se esfuerzan por ayudar al mundo, sino Ujú. ayudar a los que los rodean. Y a producir más y más para ellos. No les importa si pasa alguien por la calle y no tiene comida, no les importa si este animal está tirado y necesita ayuda, no Así les es. importa nada más que ellos. Y K nos demuestra que es un claro ejemplo de lo que es una persona de bien, de los que se enfocan en que ese mundo puede progresar si todos nos ayudamos entre todos, de que no necesitamos realmente tener mucho dinero para ayudar a otros. Esto es algo muy lindo, una enseñanza muy grande y que realmente vemos que con un pequeño grano podemos hacer un cambio muy grande en todo. Sí. Damos por terminado pues como este espacio y muchas gracias. Nos hubiera gustado, es un muy buen capítulo, Tienen la oportunidad pues como de leerlo, de leer una leída un que poco abre un poco la mente. ahora, De leerlo y darse la pena de, o la oportunidad de conocer lo que es la Khan Academy. Es muy fácil, es algo sencillo. listo, Gracias. gracias. Gracias.